sigo creyendo a Dios, aunque no conteste mis oraciones, porque no es de que conteste mis oraciones, sino que Él es confiable. Él es confiable, y si no está contestando mis oraciones, pueden pasar tres cosas: o no es el momento, o me quiere enseñar algo, o no estoy orando de acuerdo a su voluntad. Yo espero que estés anotando, que tengas en tu celular, estés anotando, y empezamos con esto. Padre, gracias por este segundo domingo del mes de agosto. Gracias porque tú nos permites seguir aprendiendo. Queremos poner en práctica la oración. Queremos poner en práctica el mejor método, forma, estrategia de poder acercarnos a ti, que es una relación de plática, conversación, crear una atmósfera por medio de la oración. Te pido que podamos no solo aprender, sino retarnos en poder hacer oraciones que te agraden y que realmente podamos conocerte más por medio de nuestra oración. En el nombre de tu Hijo Jesús lo hacemos, Padre. Amén. Estamos en la serie Enséñanos a orar, a partir de Lucas, cuando sus discípulos, Lucas registró que los discípulos de Jesús le dijeron: enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Y esto viene en el capítulo 11, versículo 1. Lo vuelvo a repetir. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno, vieron a Jesús que oraba. Dos, veían que otras personas que impactaban y tenían discípulos oraban, y entonces ellos querían aprender a orar. Les comentaba en la primera plática que tuvimos, no les dijeron: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar, enséñanos a cómo tratar con gente difícil, publicanos, pecadores, etcétera. No, dijo: enséñanos a orar, porque saber orar te lleva a que lo que viene del cielo lo puedas dar en la tierra. Lo que viene del corazón del Padre lo puedas dar a personas que probablemente son difíciles de tratar. Cuando tú oras, cambia tu corazón y amas de forma diferente. Cuando tú y yo oramos, tenemos una mayor perspectiva de lo que puede pasar en el futuro, aunque no veamos claramente o físicamente. Dios, por medio de la oración, hace que nuestra voluntad se someta a su voluntad. Por eso tenemos el versículo para memorizar del mes de agosto, que es una oración de Jesús, de las más contundentes. Estamos con Lucas 22:42, que dice: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bueno que podamos aprender una oración que es someter nuestra voluntad en el momento más crítico a la voluntad de Dios. ¿A cuánto les gustaría orar como Jesús? Es mejor orar como Jesús a que tú estés ore, haciendo oración, hasta parece un rezo porque está tan repetido, o parece una situación tan fuerte que tú dices: ya lo oré tanto que ya me cansé y Dios no contesta. Y si estamos orando mal, es porque Dios quiero que pase esto. Por eso hoy en nuestra cuarta entrega de la oración se llama, déjenme ir porque me fui hasta la primera. Esta es la cuarta entrega de oración y se llaman los principios de la oración eficaz. Los principios de la oración eficaz. De repente yo como cristiano oraba a Dios, y no sé si te ha pasado que de repente oras a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a Jehová, y oramos a Dios. ¿Te ha pasado? Pero hay una dinámica correcta de orar. Es orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Y podemos tener la guía de la palabra de Dios. Jesús de hecho nos dice: oren al Padre. Oye, pero ¿es Dios? Sí, Jesús es Dios. Tú puedes hablar con Jesús, orar con Jesús.
Puedes orar al Espíritu Santo, por supuesto, que esa es otra de las entregas que haremos después, la oración al Espíritu Santo. Pero Jesús nos acerca al Padre en su nombre. Él rompió toda barrera que impedía poder movilizarnos, y directamente el poder del Espíritu Santo es el que se expresa, porque Jesús ya no está en carne con nosotros, está intercediendo por nosotros en el cielo, y a quien dejó es el Espíritu Santo, Dios mismo, el cual no tiene forma física, es atemporal. El Espíritu Santo hablaremos de él, porque él como persona está en todo lugar, en todo momento, y sabe estar con toda persona. No lo detiene la cuestión física, que a Jesús en sus 33 años el cuerpo físico, había todavía ciertas situaciones físicas que lo mantenían aquí en la tierra. Ahora nosotros podemos orar al Padre en el nombre del Hijo, o por el poder del Espíritu Santo, conociendo las Escrituras. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Mientras vamos viendo esta parte, esta es nuestra base. Jacobo, alias Santiago, hermano de Jesús, escribió esta carta, y es uno de los que hoy, si estabas leyendo Hechos capítulo 13, con el que empezamos en la mañana en YouVersion, el plan bíblico, dio una indicación muy buena que hablaremos mañana en el tiempo de oración, pero particularmente en el capítulo 5 empieza a hablar actividades que como creyentes tenemos que hacer. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos a ver 5 puntos sobre los principios de la oración eficaz. Vamos a ver que confesar las ofensas, ¿sabías que nos ayuda a que nuestra oración sea más eficaz? Confesamos nuestras ofensas a Dios, Él nos perdona, pero también tenemos que a veces confesar con la persona que lastimamos: oye, perdóname, te ofendí. Oye, te perdono y suelto porque eso que dijiste pues me ofendió. Y es soltar, confesar las ofensas unos a otros. No es decir: si te ofendí, perdóname. No, eso no es ni siquiera una disculpa, ¿no? Esa es una justificación, ¿no? Creo que te lastimé y por eso la relación ha estado mal. Creo que no nos llevamos bien, y esto es una ofensa, tenemos que arreglarlo, ¿no? Eso cuesta, pero eso ayuda a que la oración sea eficaz. Y después hablaremos de los obstáculos de la oración, pero tiene que ver con eso: no confesar las ofensas, no perdonarnos, ¿no? El tener problemas maritales o en pareja también estorba las oraciones. ¿Sí sabían esas cosas? ¿Por qué me está yendo mal en el trabajo? Es por tu culpa, vieja, viejo. Y sigo orando al Señor, y Dios dice: por eso. Hay muchos obstáculos de la oración, y la falta de perdón, el no confesarnos las ofensas, el tener una mala relación marital. Esas son de las cosas que llegan a desgastar. Por eso es importante entender que sí hay principios para la oración eficaz que Dios quiere que aprendamos y que tengamos, ¿no? Y que también aprendamos a orar unos por otros, porque dice ahí esa parte de Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú ves, la oración más larga de Jesús fue en el libro de Juan, capítulo 17, fue por sus discípulos, dándole gracias a Dios por lo que le permitió hacer. A Dios el Padre, gracias porque te glorificaste en mí, ahora glorifícate en lo que voy a hacer. Y después yo oro por los que han de creer por medio de los que me diste. Es la oración más extensa que puedes ver. Las demás eran oraciones claras, concretas y directas. ¿Y por qué entonces se tardaba tanto tiempo orando, apartándose? Pues tenía una relación de adoración, de comunión con Dios el Padre. Esto es lo que hacía eficaz la oración. Nosotros vamos a ver 5 principios eficaces para la oración. Ahora, nuestra oración es más eficaz sabiendo a quién le oramos. Nuestra oración se vuelve más eficaz sabiendo a quién le oramos. Si tú le estás orando a Dios, bueno, Dios, tú que todo lo puedes, hazlo. Pero si tú le dices: papá,
tú eres mi papá, eres mi abogado, te necesito, dame guía, sabiduría, eres mi consejero, eres mi sostén, eres mi torre fuerte, mi escudo, eres el que me aconseja, eres el que sabe que me duele, sabe lo que le está pasando a esa persona y no sé qué decirle. Cuando tenemos esa confianza, se vuelve más eficaz. Se vuelve más eficaz nuestra oración. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme a 1 Juan capítulo 5 versículo 15. Primera de Juan. Multimedia está rápido, venga Robert. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es, todavía no empiezo con los principios, pero esta es una realidad. Cuando conocemos a quién le oramos, y esto lo afirma en Juan, y sabemos que Él nos oye, estamos conociendo quién es. Estaba Jesús hablando del Padre. Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que Él nos que le hayamos hecho. De hecho, si tú ves esta parte, es la fe que vence al mundo. Y empieza a hablar Juan de esto. La fe que vence al mundo es que conocemos al Padre. De hecho, esa fe que vence al mundo es el conocimiento que te da vida eterna. Si lo tienes en la Reina Valera, es el título que tiene. Y les dice Juan, hijitos, ustedes conocen a Dios. Está hablando que nosotros podemos a Dios hablar como Padre. Y entonces cualquier cosa que le pidamos a Él, porque lo conocemos a Él, se empieza a dar. Yo sé que el amor del Padre está en nosotros. Ahora yo sé que podemos orar de acuerdo entonces a esa oración. Y bueno, vamos a empezar con los principios. Y como me quedé con los dulces que quería dar en la clase, entonces los voy a repartir aquí en este momento. Son 5 principios, empecemos con el primero. La oración en el nombre de Jesús. Un principio eficaz de la oración es de que lo hagamos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús, el problema es que en la actualidad ya el nombre de Jesús lo toman como algo simple, ¿no? Hasta en broma. ¡Ay, Jesús! ¿Has escuchado? Frases, gente, películas de terror que dicen el nombre de Jesús y la gente, oh, y lo utilizan como, voy a decir esto, el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, pero la gente lo minimiza porque es una estrategia diabólica para que lo puedan utilizar hasta como Harry Potter, el innombrable. No lo repitas 3 veces. O Beetlejuice y se aparece. No, Jesús no es eso. El nombre de Jesús es nombre que es sobre todo nombre. Sobre toda rodilla se doblará cuando escuche ese nombre. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Nuestra oración es eficaz porque oramos al Padre en el nombre de Jesús. No por nuestras fuerzas, no por lo que tenemos. Cuando se trata de la oración, no existe una mejor forma, una mejor manera que orar o de acercarse a Dios. Existe la única forma, que es en el nombre de Jesús. Antes todos se acercaban a Dios, le hablaban a Dios y necesitaban sacrificios para acercarse a Dios. Y hemos hablado, y es un hecho, Dios escucha la oración de todos. Dios escucha la oración de todos, creyentes y no creyentes. El clamor aún de los no creyentes, Dios lo escucha. Ese es un hecho. Pero la oración que podemos hacer hacia el Padre es un privilegio de los hijos. Y el ser hijo e hija de Dios solamente viene a través de creer en Jesús como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y que Él haga la obra completa en nuestra vida. Y esa es una bendición. La Biblia nos enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso cada vez que oramos lo hacemos en su nombre. Dios, Padre, hay muchas cosas que aún yo me siento culpable, mal, enfermo y no sé cómo pedir. Pero en el nombre de Jesús, esto que te estoy pidiendo, papá, yo sé que tú me escuchas. ¿Alguien se ha sentido así inferior o mal y digas, mis oraciones siento que no pasan del techo? ¿Alguien no se ha sentido así? Somos humanos y lo vamos a sentir durante mucho tiempo.
pero en el nombre de Jesús nuestras oraciones son escuchadas al Padre y directamente Él pone mayor atención en esto. Tú estás intercediendo a través del mediador que es Jesús. Venga, te escucho. Y eso es algo importante. Por eso cada vez que oremos, te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús, porque Él ha prometido que el Padre va a responder toda oración hecha en su nombre. Para eso veamos lo que dice el libro de Juan capítulo 14. Él prometió que toda oración hecha por su nombre iba a ser escuchada por su Padre. ¿Quién me ayuda a leer? Juan 14, 13. Juan 14, 13, ¿quién dice yo? Disculpen a los de video, me voy a mover, pero ¿quién dice yo? Juan 14, 13. ¿Quién lo tiene o está en la pantalla? Aquí está, a ver, dice así. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias, unos bombones. Todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién? Al Padre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oración eficaz. Padre, ¿está pasando esto? En el nombre de Jesús yo te pido que me ayudes. Por eso estamos aprendiendo Lucas 22, 42. Aún Dios, si esto es mi voluntad, prefiero que se haga tu voluntad a la mía, ¿no? Alinear nuestra oración a la oración de Dios es importante. Esta parte, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, eso lo haré. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque entonces alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Viene otro versículo que también afirma esto, que es Juan 15, 16. Juan 15, 16. Ahora por una paleta chilosa. Juan 15, 16. Ok, a ver, Josué. Juan 15 dice: No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis a... No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto a vuestro fruto. Permanezca para que todo lo que pidierais en el Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Gracias. Permanecer en Él y todo lo que pidas en mi nombre, esto va a acontecer, esto se va a dar. Yo os lo daré. Oye, lo pido en tu nombre. Entonces se lo pido al Padre y se los doy. La oración eficaz depende, uno, de que conozcamos a Dios, pero en este principio es en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien? Vayan anotando porque vamos a orar, vamos a poner en práctica en el nombre de Jesús. Vamos a orar por cosas en este momento. No te vas a ir de este espacio, no es amenaza, es bendición, hasta que haya recibido oración de entre nosotros. La iglesia tiene que apoyarnos en oración, tenemos que estimularnos a la oración unos a otros, a las buenas obras. Entonces, parte de finalizar esta plática es que podamos poner en práctica la oración eficaz. Muchos de ustedes traen necesidad de que alguien ore por ustedes. Muchos podemos orar por los otros, ¿no? Hagamos esto eficaz y práctico para que cuando estemos en la calle, sin la iglesia, sin tanta banda que sepa estarnos apoyando en oración, lo podamos hacer sin miedo. Vamos con el segundo principio. La oración tiene que estar alineada a la palabra de Dios. La oración, para que sea eficaz, tiene que estar alineada a la palabra de Dios. De YouVersion puse los secretos de la oración o la oración eficaz. Hay más de 14 planes bíblicos acerca de la oración eficaz, muy buenos. Yo estoy leyendo varios libros de oración y uno de ellos que le conseguí a mi esposa, Enséñanos a orar, muy bueno, recomendable, del hermano Corey Russell. Muy bueno, difícil de encontrar, pero te dice cosas. La oración es amar tanto al Padre por medio de Jesús que su Espíritu Santo te llene y tú dices, ya está subrayado por mi esposa, ahora está subrayado por mí y les sigo aprendiendo. Enséñanos a orar, es muy bueno y te enseña varios principios bíblicos. Tenemos también otros libros de oración en la librería, pero la mejor
escritura que podemos tener para orar es la Biblia. ¿Quién tiene la práctica de orar la Biblia? ¿Alguien de ustedes tiene la práctica de orar la Biblia? Y oremos la Biblia con entendimiento, no de Señor, consúmelos con tu poder y que caigan en el Seol, como dice este salmo. No, que podamos leer las escrituras de acuerdo a su perfecta voluntad. Dice, orar conforme a su palabra. Y de hecho, orar citando la palabra de Dios, desde usar versículos durante nuestra oración, no solo es una experiencia especial, se vuelve algo eficaz, porque entonces no sabemos qué pedir, buscamos algo elemental. Vamos al libro de Juan, igual el capítulo 15, pero el versículo 7. Juan, versículo 15, el versículo 7. ¿Quién me ayuda? Ok, Maru, 15:7 dice: Si permaneceréis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Dice, mis palabras permanecen en mí. Las palabras de Jesús están en el Evangelio. Nosotros podemos usar las mismas palabras, por eso en estos días, todo el mes de agosto, estaremos aprendiendo lo que dice Jesús. Prefiero orar las palabras de Jesús a orar cosas que vienen en mi corazón y en mi mente y luego frustrarme. ¿Alguien le ha pasado eso? Oré y me frustré, ¿y por qué no recibí? Y Jesús dice, pues no oraste conforme a mi palabra. Mejor alinea tu voluntad y a través de las escrituras. Para otra paleta de chile está Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Ese Juan era tremendo, no solamente en el Evangelio, sino en sus cartas apostólicas. Primera de Juan 5:14. Luis. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad viene en las escrituras. Es porque no sé qué es lo que quiere para mí. Lee la Biblia. Se me dificulta, ve una versión diferente de la Biblia. Ay, pero no le entendí esta segunda, tercera versión. Vea un comentario bíblico. Ay, no sé qué más. Pregúntale a un cristiano, una cristiana madura, qué es lo que está pasando y que te ayude a entender las escrituras. ¿Cuántos han querido leer algo conforme a la Biblia y de repente es algo también confuso, ciertos versículos? Y necesitamos estudiar la Biblia, escudriñar las escrituras, entenderla para poder orar con entendimiento. Vamos a ser más eficaces en nuestra oración y en hacer discípulos, en poder mostrar a otros el Evangelio cuando leemos las escrituras y las comprendemos, porque podemos leerlas y no entenderlas. ¿Te ha pasado alguna vez? Y la lees de corrido. ¿Y qué te dejó eso? Y Dios es bueno. Necesitamos orar eficazmente usando las escrituras, y para usar las escrituras estudiémosla, busquemos. Yo les invito a que tengan su Biblia en papel. Si tienen la aplicación, YouVersion tiene diferentes versiones también hay otra versión que se llama Santa Biblia. Busquemos diferentes versiones de las escrituras para entender los sinónimos, las palabras en griego, en arameo, poder entender aún inclusive cómo visualizan los autores eso y poderlo contextualizar. Y eso nos puede ayudar a orar de una forma más inmediata y efectiva. 1, en el nombre de Jesús. 2, con la escritura, ¿no? Oye, ¿a poco tan sencillo es una oración eficaz? Sí, Jesús no lo hace tan complicado. 3, la oración necesita fe, la oración de fe, ¿no? La oración de fe ya es en el nombre de Jesús, ya es conforme a las escrituras, pero ¿qué pasa si no tienes fe? ¿Has orado sin fe? Ay Dios, hay lo que tú quieras, hay lo que tú mandes, ¿no? Y pasa ahí, ¿por qué me pasó, Señor? Oraste sin fe, ¿no? Y dice la Biblia, no recuerdo, en Romanos, y lo que no viene de fe es pecado. Es algo fuerte. Por eso si vamos a orar no lo hagamos a la ligera. No lo hagas así de rápido, una oración así, Karen dice de galleta de la suerte, así rápida. No, puede ser una oración clara y contundente y no con tantas cosas, porque es una fe sencilla. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1? Todavía no lo pongan en la pantalla porque no se los puse. Pero ¿recuerdan lo que dice Hebreos 11:1? Es pues
La fe, esa certeza de lo que tú esperas, la convicción, estoy convencido de lo que no veo. No dice, es la sensación, la fe. Muchas nos movemos por sensaciones. Es porque no siento de Dios, no sentí después de la alabanza, no siento hacer. No, la fe es una convicción, una certeza. La certeza tiene que ver con procesos mentales, o le llamamos cognitivos. Y si nosotros estamos leyendo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿cómo activo mi fe? ¿Cómo tengo una oración de fe? Lee la escritura, cree lo que viene ahí, y el ejercicio de la creencia es un proceso de afirmar. Y si estamos pensando en quién es el que dijo las cosas, que es veraz, que Él no es mentiroso y Él cumple sus palabras, sus promesas, entonces estoy aplicando la fe, un uso racional de mi mente para poder aplicar esto. Explico esto de la fe porque nos movemos por emociones, sentimientos, y eso pasa como humanos. ¿Cómo cuesta orar en medio de las emociones, sí o no? Ay, pero estoy sintiendo, estoy viendo esto. Estoy todavía con el… ¿Alguien ha orado con un dolor fuerte en algo? Así, ay, ¿cómo estoy llorando y todavía lo siento? O estoy en esta situación. Ojo, y la fe no es de que te saque Dios de las situaciones, es que Dios esté presente y pueda obrar milagros. Oremos para que cuando estemos en los fosos de los leones o en el horno de fuego, la fe sea la que nos mantenga con Dios ahí. No que solamente nos saque, sino que la fe nos mantenga firmes, aún si viene un proceso de muerte. En pocas palabras, la fe es confiar plenamente en alguien. Y en este caso estamos teniendo oración de fe en Dios el Padre. Entonces es confiar plenamente en Dios el Padre, a tal grado que podamos depositar nuestra fuerza, energía, miedos, temores a Él. ¿Puedes confiar en Dios el Padre hoy? Levanta tu mano. Y si Dios el Padre dijera: hijo, hija, mañana ve temprano al trabajo, te van a despedir, pero confía en mí, yo te sostengo. ¿Cuántos seguían diciendo sí, con ti, papá? Ya tenía planes. Ya había pensado en la quincena. Me hubieras avisado antes, no ahorita. Dios, a través del pastor Chucho, puede, al que le pase eso mañana me avisa. Oh, yo quiero estimular tu fe, porque es fácil decir yo confío en ti, Padre, y si de repente el Padre dice yo tengo otro plan, pero yo ya llevaba 10 años haciendo este plan, pero tengo este otro plan, hijo, este es mejor para ti. Aquí se requiere fe, y no fe no solamente de racionalizar, sino una plena confianza, una convicción de no me has fallado, Dios. A lo mejor no han salido las cosas como yo pienso, pero porque son las cosas de mis piensos, de lo que yo pienso y quiero, pero tu perfecta voluntad me sobrepasa. No me gusta a veces, ¿verdad? ¿A quiénes les ha pasado? No me gusta a veces tu voluntad porque es pedir perdón a otros, es portarme bien, es disciplinarme. ¿A quienes de repente choquean con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Pero para Él, a nosotros no es buena. Para mí, Dios ve, pararme temprano para venir a la iglesia cuando podría ser un bonito día para festejar mi cumpleaños después. No sé, alguien podría decir cualquier cosa, pero es buena para Dios, es perfecta para Él. Y si alineamos nuestra voluntad a la de Él, activamos la fe. Esta confianza se basa en la reputación de aquel a quien le creemos. Esta confianza se basa en la reputación de a quien le creemos. Por eso sigo creyendo a Dios, aunque no conteste mis oraciones, porque no es de que conteste mis oraciones, sino que Él es confiable. Él es confiable. Y si no está contestando mis oraciones, pueden pasar tres cosas: o no es el momento, o me quiere enseñar algo, o no estoy orando de acuerdo a su voluntad. Yo al menos yo lo hago así. Eso es para mí, Chucho Vadillo, te lo invito a que tú lo entiendas. O no estoy orando bien, de acuerdo a su voluntad, o todavía no es el momento de una respuesta, o me quiere enseñar algo para mí. Y entonces cuando digo, de estas cosas, Dios, ya me las sé, entonces no me enfado, digo, haz tu voluntad, que me estás enseñando, que quieres que aprenda, en qué me quieres que me discipline, pero sigo orando por eso. Mientras yo sigo orando por eso, me enfoco en las oraciones de los demás, busca el reino de Dios, su justicia, y yo sé que ese ya está en un apartado. Tú ya sabes mis peticiones, Dios, adelante, yo hago lo demás. Pero necesitamos confianza plena en aquel a quien creemos. Si alguien siempre ha cumplido su palabra, entonces el nivel de confianza crece.
¿Dios ha cumplido siempre su palabra en tu vida? Y después vamos a ver que hay veces que tomamos ciertas palabras que Dios nos dijo y nos aferramos y pensamos que Dios la dijo y no dijo nada. Fue nuestra emoción. ¿Alguien ha orado por ti con una emoción pero sin fe? ¿O una fe falsa? El Señor dice en este momento que va a pasar esto, aquello, lo otro, y te vas a casar en 10 días. Y va a pasar esto y vas a tener un auto. Y oraciones a veces bien intencionadas pero mal informadas. ¿Alguien ha tenido ese tipo de oraciones? Que alguien tiernamente ha querido orar por ti y te ha dicho cosas y pasa el tiempo y dices, no pasó. ¿Y entonces qué fue? Su sentimiento, su emoción, ¿qué fue? ¿Alguien le pasó? Levante la mano. A mí me ha pasado un montón de veces. Por eso ahora quiero orar con entendimiento. Y me ha tocado ver predicadores en congresos fuertes que se acercaron varios y dijeron, tú vas a sanar del cáncer y esto es para la gloria de Dios. Tenían fe, tenían emoción, parece que leyeron un versículo bíblico y al mes se murió. Y a esto tus hijos lo verán. Pues vieron la muerte, no la sanidad. Y uno dice, ¿qué pasó? Orar de acuerdo al nombre de Jesús, la palabra, pero también teniendo fe es, ten cuidado con las emociones. Las emociones nos engañan mucho. Y las emociones llevan a que tú digas palabras que te pueden mover el corazón de la gente. Por eso cuando alguien ore por ti, y lo vamos a hacer en un momento más, tú, Dios, de acuerdo a tu palabra, no a la emoción de la persona que está orando por mí, yo voy a creer. Porque puede haber gente súper emocionada, intensa, y yo deseo que no te pase a ti, que tú veas a alguien en silla de ruedas y digas, es porque el Señor me manda y oro para que te levantes. Lo levantas, pero no fue Dios y se te cae porque no fue Dios. Y oraste y ay, ¿qué falló? Te faltó fe y lo pateas. No a lo mejor físicamente, pero emocionalmente. Y va a decir, ¿qué pasó si tú oraste conmigo? ¿Han visto esos ejemplos? Y por eso a veces uno no quiere orar para no causar pena ajena, ¿sí o no? Ay, sí, mejor no oro, mejor que se quede así y es un tema. No, tenemos que tener fe, plena confianza en Dios, porque nuestra fe dice lo que pensamos acerca de Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. La oración eficaz es cuanto más pensemos en Dios y le conocemos, eso nos va a ayudar. Si quieres hacer oraciones eficaces, entonces debemos empezar a creer en Dios, en su palabra, y saber que Él va a responder de acuerdo a su perfecta voluntad. Y una idea genial es que tú tengas un diario de oración. ¿Alguien tiene un diario de oración? Una libreta donde anotes tus oraciones, digas, Dios, lo voy a anotar. Levanten la mano, yo vi por ahí 1, 2, 3, 4. Los que tengan diario de oración al final pasan conmigo para darles un premio, un dulcecito, para felicitarles. Si no tienes un diario de oración, el próximo domingo que tengamos mercancía, pasas, ahí tenemos libretas para que puedas anotarlas. Si no, anótalas. Es bueno porque te ayuda a estimular la fe. ¿Cuántos saben que Dios ha contestado oraciones antes? Hace 5 o 10 años y las tienes anotadas como testimonio. ¿Alguien las tiene? Mira, es porque había pasado esto, hasta se me había olvidado, pero lo tengo aquí anotado y ¡pum!, mi fe crece y se vuelve un testimonio. Porque se nos olvida a veces que Dios nos contestó oraciones. Entonces, un diario de oración puede ayudar mucho para que tu fe se pueda activar. ¿Cuántos les gustaría aplicar este buen hábito, diario de oración? Anótalo, anótalo. Y no lo anotes una vez y que se te olvide, no. Qué padre es después que lo hayas anotado. Dios, yo te pedí esto en el 2018 y ahora me lo contestaste en 2026. Para mí se tardó, pero fue un tiempo exacto y justo. ¡Wow! Estaría padre que pudieras vivir esa bendita experiencia. Pon la fecha de la petición, la forma, la fecha aún inclusive en la que Dios ha contestado esa oración. Y es una buena herramienta para que tu fe crezca. Para este punto yo quiero que me acompañes por lo menos a 2 versículos. Acompáñame a Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. ¿Quién me ayuda a leerlo? Mateo 21, 22. Mateo 21, 22 dice... 21, 22, ¿me dijiste? 21, 22, ¿me dijiste?
Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así este monte dijereis, quítate y échate en el mar y será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Gracias. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es, teniendo fe. Hay cosas que hacemos oración y no creemos. Ay, Dios, bueno, sí, sálvala si es tu voluntad y no crees. Cree en las oraciones con fe, lo hace eficaz. Yo creo, Dios. Yo creo. En algunos les he dicho, yo creo que tus hijos van a conocer de Jesús. Lo creo. Y la fe sin obras es muerta. Entonces yo te invito a preséntame a tus hijos, hablemos. Yo creo que tu matrimonio puede restaurarse. Entonces sentémonos a platicar en el Tox, hablemos, ¿no? En el McDonald's, hablemos. Mucho de nuestra oración es poner la acción. Antes de tener mi computadora, me compré una mochila para computadora. Dije, Dios, no tengo computadora, pero ya tengo la mochila, ¿no? Y vino, ¿no? Entonces, por tu fe en Cristo Jesús, en la oración es eficaz. Vamos a Marcos 11:24. Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice, ¿lo pueden leer? Ahí. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gracias. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Podrás orar y no creer? Es un hecho que sí. Podemos tener un diálogo con Dios y estar orando y no creer que va a pasar. Ah, bueno, Dios, pues si le salvas. No, la oración eficaz es de que ores y creas. Ores y creas. ¿Creen que cuando ponemos aquí a los niños creen en la oración que están haciendo? Y Dios, ayúdanos, venid. Ellos tienen una fe más pura y genuina. Con el paso del tiempo, como nosotros por las emociones nos movemos y no por la fe, a veces tenemos muchas oraciones que son como muy superfluas. Tengamos nuestra oración eficaz creyendo que podemos recibirlo si oramos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. La oración en el nombre de Jesús, la oración de acuerdo a las Escrituras, la oración de fe. Vamos a la cuarta, la oración privada. Parte de un elemento de la oración eficaz es la oración privada. La oración es una disciplina fundamental que cada creyente en Cristo Jesús y mayormente cada discípulo, cada hija, hijo de Dios deberíamos tener. Y dado que casi no requieren entrenamiento, sí debemos darle constancia y debemos darle continuidad. Debería ser una de las primeras disciplinas en desarrollarse cuando crecemos en nuestra fe. Se dice que esta petición que le hicieron a Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 1, habían pasado entre 6 meses a 1 año cuando sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. A veces en las iglesias hay mucha gente cristiana que no sabe orar y hasta le da pena, ¿sí o no? ¿Y cómo le hago? ¿Qué pido? Ay, del cielo bajó, ay no, perdón, no, todavía no, Dios. Y uno empieza a decir cosas por costumbre, ¿no? Porque no se nos ha enseñado a orar. Por eso la importancia del discipulado. Por eso la importancia del discipulado. Mi primera discipuladora fue mi mamá y nos enseñaba a orar. Y aplicaba la de los niños que no sé si han hecho, que las mamás oran y uno se acomoda para orar, porque sabe que las mamás se van a tardar. Me acomodaba para orar, ¿no? Si tus hijos hacen eso, creo que es muy normal. Pero después aprendí y escuché de otros. Y cada vez que escucho más a ciertos mentores, amigos, cuando veo a Jesús, sus oraciones eran tan sencillas como hasta un saludo. Así de, Padre, gracias porque le has revelado esto a los pequeños. Una oración así tan sencilla como gracias Dios por los alimentos y bendecir el pan. Es tan sencillo y aprendemos y lo podemos replicar. La oración privada tiene que ser algo que hacemos con Dios. Por eso es sorprendente cuando algún cristiano te dice que no tiene una vida de oración activa. ¿En serio? ¿No oras? Tenemos que aprender a orar.
tenemos que aprender a orar. Y si lo dejamos de hacer, como andar en bici, después no sabemos cómo hacerlo. ¿Quiénes en algún momento tuvieron una pasión por Jesús y se apasionaban por orar? Y oraban mucho tiempo. Señor, y oraban en todo momento, hasta en el baño oro. ¿Y cuántos al dejar de practicarlo les costó hasta poner un tiempo para orar? ¿No? Ya ni siquiera. Antes oraba a Dios. En mi primer amor oraba mucho y ahora cómo me cuesta orar y llevo mucho tiempo de creyente. ¿Alguien le ha pasado eso? Llega a pasar porque es la conducta humana. Si te ha pasado que dices, Chucho, me estás pidiendo que ore constantemente, me pare temprano a las 7 a orar, me cuesta. ¿Sabías que es una condición humana? Que lo que no queremos hacer, eso hacemos. No nos queremos parar temprano. Cuando dicen vamos a orar a las 5 de la mañana, ¿no? Por lo menos el club de las 5 de la mañana, que hasta ya se vuelve toda una dinámica, uno dice qué temprano, ni a esa hora me levanto, ¿no? Y cuesta. O empiezas a orar y te da sueño. ¿A quién le ha pasado eso? Aunque sea en la tarde, son las 5 de la tarde, ¿y por qué me está dando sueño el orar, Señor? La conducta humana, nuestra carne no va a querer que hagamos algo completamente espiritual, que es orar. Tener una vida de oración privada es poderoso por lo menos por dos motivos. Uno, porque nos ayuda a crear un hábito. Tu oración privada te lleva a tener un hábito. Ten el hábito de orar en lo individual, ten el hábito de orar en lo individual, por favor, te pido, como pastor, como hermano en la fe, como amigo tuyo, ora a Dios, ora a Dios. Y recuerda, si oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Ora en todo tiempo, orad sin cesar, 1 de Tesalonicenses. Oremos constantemente. Estemos orando. A muchos les cuesta trabajo. Inclusive puedes tener una vida activa o de servicio y no estar orando. Necesitamos orar. Que la oración sea el elemento principal que haga que tu relación con Dios crezca. Eso lo va a hacer eficaz. Se nota cuando alguien ora y se nota cuando alguien no ora. Y se muestra a través de los frutos. Si todavía tiene problemas, temperamento, carácter, se nota que no está orando. Que podemos escuchar oraciones, podemos escuchar predicaciones, pero necesitamos orar. La oración cambia el corazón. Hay muchas bendiciones de la oración. Uno, nos ayuda a crear un hábito de oración, la oración privada. Y dos, forja en nosotros un corazón humilde. La oración privada forja un corazón humilde. Dios, no tengo ganas de orar y aquí estoy orando. Soy yo otra vez, ayúdame. Soy yo, ¿yo por qué tengo que orar si la otra persona fue la que se puso brava? ¿Yo por qué me tengo que humillar? Pero aquí estoy, Dios, otra vez, ayúdame. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que empiezan a orar y el corazón, la mente llega a cambiar o te obliga a que cambies, a que pensemos, a que bajemos 2 rayitas de intensidad. Eso hace la oración. Se hace un hábito la oración privada, pero también nos mantiene un corazón humilde. Mateo 6:6, este está muy fácil y tiene que ver con el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Qué dice Mateo 6:6? Exacto. Cuando tú ores, no es si oras, cuando tú ores, o sea, ese es un hábito que Jesús le estaba diciendo a los que le estaban siguiendo. Cuando tú ores, entra en tu aposento o ten un espacio particular y cerrada la puerta, esto es en lo más privado, ora a tu Padre que está en secreto. La oración pública es buena, vamos a hablar de ello, pero una oración eficaz es entre más ores en lo privado, conoces al Padre y eso puede ayudar a una efectividad en tu oración. Y ya cerrada la puerta con tu Padre que está en lo secreto, Él lo va a ver y ¿qué va a hacer? Lo va a recompensar en público. No es al revés, no es de que oremos aquí en público y que agarremos el micrófono y todos oremos, pero no tenemos ninguna relación con Dios en lo individual. Que probablemente ya tuviste ejemplos de esto, personas que oraban en público o hasta oraban por ti, pero su vida estaba muy débil en su carácter. ¿Tienen de esos testimonios feos? Ahora la pregunta, ¿qué tipo de testimonios somos? Si Dios ahorita evaluara nuestros tiempos de oración con Él y los presentara en esa pantalla, ¿qué diríamos? Y no para avergonzarnos, sino para decir, hijo, hija, esto es lo que hay, de la abundancia del corazón, inclusive en la privacidad de la oración, es lo que va a salir de ahí.
Y puede salir religiosidad, pero no vida, porque no tienes una cercanía conmigo. La oración privada hace que tengamos la oración más eficaz con Dios. Y vamos con nuestro último punto, el quinto. La oración corporativa. La oración, cuando hablamos de la oración corporativa, nos estamos refiriendo al cuerpo, al corpóreo. El corpóreo, el soma, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, la oración corporativa. Hay momentos que, aunque estés orando en lo privado, uno viene apachurrado. Apachurrado es el arameo para decir triste. ¿Te has venido apachurrado un domingo? Así de, ¿no? Y lo peor de todo es que te vas igual. ¿A alguien le ha pasado? Así de, vine triste y creo que me fui igual o peor porque oraron por mí, pero de una forma que no entendía, o no oraron por mí. La oración corporativa nos ayuda a que tengamos también oraciones eficaces. ¿Han recibido una oración que ha estimulado tu fe? No ha resuelto el problema, pero ¿ha estimulado tu fe alguna vez? Y desde la oración de un niño, papá, mamá, yo te pido, Dios, que le ayudes a papá o mamá, y que tú dices, wow, la oración de un niño, una niña me estimuló. La oración de una persona que me vio y no me conocía de la nada o me observó y me dijo, yo creo que permíteme hacer esta oración. No sé lo que tienes, pero que Dios Padre te abrace. Ay, sí, no sabes lo que tengo, pero qué bueno es que en la oración corporativa se pueda orar y uno saberse amado y apreciado. Hay una experiencia espiritual que solamente se logra en grupo. Y esta experiencia que se logra en grupo es cuando oramos en conjunto. Yo necesito de sus oraciones. Me gusta que alguien diga, oye, puedo orar por ti, qué bien, lo necesito. Y lo han hecho algunas veces aquí en grupo, pero es muy necesario. Y aún si tú nos dices, Chucho, vayan a mi casa y oremos todos en conjunto, trae a un equipo de intercesores y oradores. Estaría padre orar. ¿A cuánto les gustaría que fuéramos a tu casa y oráramos en tu casa por tu familia y los tuyos y agreguemos guerra espiritual y agreguemos intercesión y hasta apliquemos la escuela de profecía? Dios habilita esto en nosotros. Lo estamos aplicando de una u otra manera en hospitales. Por eso si tú no has ido a hospitales te estás perdiendo de algo, porque estamos orando y en el momento Dios te puede dar una palabra o algo en lo particular para con otras personas. Queremos habilitar esto. Así que si eres de los que prefieren no orar en grupo, este es un aspecto de Dios que dice, no, también mis promesas las doy grupales. Les invito a que puedan tener oraciones corporativas. No te pierdas la bendición espiritual de que en grupo puedas recibir también oración, y la oración eficaz se da en grupo también. Por eso se dice que juntos somos mejores. Sí, no viene en la Biblia, pero esa frase de juntos somos mejores es un hecho. La oración eficaz en conjunto es una bendición. Mateo 18, 19, mi último versículo. Mateo 18, 19. Dice así. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús lo repitió, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, eso ya no es la oración privada, es la oración corporativa. Dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran. Imagínense, ya el poder del acuerdo. Hay un libro muy bueno que se llama El poder del acuerdo. Por eso la Biblia también dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. El poder del acuerdo es tan fuerte. Es fuerte mi oración, pero si mi oración va en acorde con lo que platico con mi esposa, va a ir mucho más fuerte. Imagínate cuando tú oras y está en acorde con tus hijos, con tu hija, ¡pum!, es mucho más fuerte. Y ahora si oramos todos en conjunto, ¡pum!, ¿no creen que la unión hace la fuerza? Dicen por ahí. Es una realidad. La oración corporativa hace una oración eficaz. Y es lo que vamos a hacer para concluir en los siguientes minutos. Necesitamos la oración eficaz. Volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. El primer versículo que vimos al inicio.
Hagamos oración eficaz en el nombre de Jesús, con fe, alineada a su palabra, en respuesta a tu oración privada, pero trabajemos la oración corporativa. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Voy a pedir 5 minutos. Te voy a dar las indicaciones. Hagamos grupos de máximo 4 personas. Y al hacer este grupo de 4 personas, vamos a tener 5 minutos para orar. Si dicen, ¿sabes qué? ¿Necesitas sanidad en algo? Vamos a orar por sanidad. ¿Necesitas dirección? Vamos a orar por dirección. Sanidad es muy amplia. Sanidad física, sanidad relacional, sanidad emocional, sanidad financiera, sanidad inclusive espiritual. No, es porque algo me atormenta. Pero también dirección, que Dios dirija nuestros pasos. Entonces, al momento que yo te diga, se acaban los 5 minutos, lo digo para que vayas concreto, digas, sí, amigos, familia, iglesia, hermanos, o gente desconocida que esté en este grupo y aman al mismo Dios que yo amo, les quiero decir, esta es mi necesidad, ayúdenme a orar. No tienes que dar lujo de detalle, pero sé concreto para que los demás puedan orar con fe en el nombre de Jesús, sabiendo que el Padre nos oye si nos ponemos de acuerdo. Y si en ese momento Dios te da la pauta para después orar o ponerte de acuerdo, darle un billete, darle un consejo posterior al tiempo de oración, será bueno. Pero vamos a juntarnos en grupos de 4. Invito a los de allá atrás que también puedan venir, inclusive al grupo de alabanza. Solo mi tecladista se queda ahí y ahorita nos armamos el grupo por allá. De a 4 se pueden sentar y ya cuando vea a todos los 4 empiezo a contar los 5 minutos. Mientras se van acomodando mis hermanos aquí en el auditorio, aquellos que están viendo en internet, tú podrías ocupar eso para mandarnos la información de tu motivo de oración, y como iglesia por medio de nuestras redes, Instagram, Facebook, o en YouTube puedas poner el motivo de oración y que nosotros podamos contactarte para orar por ti, ¿sí? Mientras las personas se ponen aquí a orar, de acuerdo a los amigos que nos están viendo en redes. La oración corporativa nos ayuda mucho. Todos la necesitamos y trae una bendición. Quiero cerrar con esta parte. Aún para los que nos están viendo en internet. La oración eficaz del justo puede mucho. Recuerden los 5 principios que vimos. En el nombre de Jesús, que esté alineada a la Escritura, que sea una oración de fe, que se base en la oración privada que tenemos, pero que también hagamos oración corporativa y grupal. Esto nos va a ayudar mucho a podernos movilizar. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando esto. Y primero me despido de los amigos que están en línea viéndonos en YouTube, para que nos sigan. La próxima semana tenemos un invitado especial. Seguiremos hablando de oración. Tenemos todavía otras 4 partes de oración. Me despido de línea y para darles a los que están en casa la última parte, que es más buena.